Santo Domingo de Guzmán fue quien recibió el Santo Rosario de la Santísima Virgen María. La historia de Santo Domingo empieza con su nombre, que significa Día Consagrado al Señor. Inicia con su nacimiento en Caleruega, una pequeña localidad de la actual provincia de Burgos, en España, el día 8 de agosto del año 1170. Viene de una familia de santos. Su padre fue Félix de Guzmán, que es reconocido en la iglesia como venerable. Era también el acompañante del rey. Y su madre, Santa Juana de Asa, consideraba como beata también en la iglesia. Y es de ella básicamente de quien recibe la educación religiosa. Tiene también dos hermanos, Antonio y Manes. Manes es quien se vincula también a la comunidad de predicadores cuando Santo Domingo la funda más adelante. También este hermano fue beatificado. A los 6 años Santo Domingo fue enviado a estudiar a Gumiel de Azá y después a los 14 años continuó sus estudios en Palencia. Él completaba sus enseñanzas con un tío que era sacerdote, con quien también trabajaba y estudiaba, reforzando sus enseñanzas. Siempre Santo Domingo se caracterizó desde muy joven por su seriedad, de tal forma que parecía como un anciano, decían. Recordamos que esto era tan solo a sus 14 años de edad. También le interesaba mucho leer libros y sobre todo los de religión. Se sintió muy atraído hacia las Sagradas Escrituras. Cuando las empezó a leer, también realizaba a su vez obras de caridad, pero las que estaban a su alcance. Ahí aprendió todo. En esta universidad aprendió todo lo que tiene que ver con las ciencias humanas. Algo que distinguió esa época fue las continuas guerras. Estas guerras, violencia y todo eso trajo como consecuencias, por supuesto, dificultades. Trajo hambre, desempleo y cosas y situaciones difíciles para la comunidad. Domingo ya empezaba a sentir palabras en su interior. A él le resonaban estas palabras que decía: un mandamiento nuevo os doy, y que se amen los unos a los otros como yo os he amado. Así estuvo durante la recesión. Ahí fue cuando donó todas sus cosas, todo lo que tenía lo dio para ayudar a las personas, hasta que solo quedó con los libros, a los cuales los apreciaba mucho. Por cierto, que en esa época eran muy costosos y escasos, pues todos se escribían a mano. Y sin poder decidirse, debido a las dificultades que él sentía en el pueblo, las necesidades, no sabía si seguir estudiando o dedicarse a ayudar a las personas. Él estaba como en esa indecisión cuando un día se le apareció una mujer y le dice: mi hermano ha caído prisionero en manos de los moros. Entonces él, viendo como la necesidad de ayudarle, no tenía nada de dinero, ni cosas, ni pertenencias. Entonces fue y se ofreció ante ellos, ante los hermanos, a cambio de que liberaran a su hermano. Este acto de caridad conmovió mucho a la comunidad, provocando un movimiento colectivo de caridad, de tal forma que recolectaron dinero y terminaron pagando por el rescate del hermano de la mujer, de tal forma que lo liberaron. A los 24 años, el obispo lo nombra canónigo de la catedral. A los 25 años fue ordenado sacerdote. El rey Alfonso VIII había encargado al obispo de Osma en el año 1203 la misión de dirigirse a Dinamarca para pedir la mano de una dama de la nobleza para su hijo Fernando. El obispo acepta y lleva como compañero de viaje a Santo Domingo. En su viaje y al pasar por Francia e Inglaterra, Santo Domingo se preocupó mucho por la gran cantidad de herejías, por las enseñanzas falsas que tenían respecto de Dios. Y esto también se daba debido a que las labores que estaban desarrollando los misioneros no era la adecuada para las personas, ya que llegaban en carruajes lujosos
a predicar, llegaban con secretarios y también se hospedaban en muy buenos hoteles. Esto hizo que Santo Domingo cambiara ese modo de evangelizar. Y como lo que él quería era realmente ser misionero, entonces se propuso hacerlo pero a pie y si era necesario sin calzado, con humildad y llegándole al pueblo de una forma diferente, como lo estaban haciendo en ese momento los misioneros. Cuando la gente vio que este misionero ya era pobre y que le colocaba todo el empeño para enseñar las Sagradas Escrituras, esto hizo que se le unieran algunos compañeros que también estaban de acuerdo con este tipo de enseñanza, dando un verdadero ejemplo de pobreza. Esto agradó mucho a las gentes por donde pasaban, de tal forma que las personas salían a saludarlos y a recibirlos con agrado. Y así siguió hasta que cumplió los 37 años de edad. A los 37 años ya se integra de lleno a la vida apostólica, con sus compañeros que también estaban de acuerdo con él. Estos misioneros cumplían con lo que dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 10. Miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni monedero, ni sandalias. Pues ellos andaban prácticamente descalzos para todas sus misiones. De esto podemos narrar que cuando alguno se cortaba o se hería los pies o sangraban concretamente, Santo Domingo decía, esto quiere decir que nos va a venir un gran fruto, algo bueno se nos va a presentar para la conversión. Sus armas más poderosas para convertir a la gente era la oración, la paciencia, la penitencia y muchas horas dedicadas a instruir sobre lo que no sabían de la religión. También repetía mucho a sus superiores que es inútil tratar de convertir a la gente por la violencia. La oración tiene más efecto que todas las armas. Así estuvo su labor por varios años, tratando siempre de hacer una buena tarea con las personas para que se conviertan. En medio de su predicación, fundó una orden religiosa para las mujeres jóvenes convertidas, para que ellas tuvieran un sitio donde poder dedicarse más a la oración y afianzar su conversión. Este convento se encontraba en Prouille, junto a una capilla dedicada a la Santísima Virgen, ya que muchas se convertían y después volvían a su vida mundana. En esta capilla es donde Santo Domingo le ruega y le ruega tanto a la Santísima Virgen que le ayude debido a que no se veía su fruto, pues muchos que convertían al poco tiempo volvían a sus andanzas en el mundo, como ya lo habíamos dicho con las mujeres. Fue entonces cuando se le apareció la Santísima Virgen María llena de luz y esplendor, y ella trae en su mano un rosario y le explica a Santo Domingo cómo se debe rezar y le encomendó que lo enseñara por todo el mundo, aclarándole que muchos pecadores se convertirían con esta oración y también obtendrían muchas gracias. Esto dio un gran ánimo a Santo Domingo y también fuerza suficiente para enseñar el Santo Rosario por todas las partes del mundo, y así logró convertir a muchos. Era tanta la fe con que lo hacía que lograba hacer que los recién convertidos se animaran a evangelizar también. Así logró reunir un buen número de evangelizadores y pensó en formar una comunidad nueva, para lo cual le pidió la aprobación al sumo pontífice del momento, Inocencio III, quien le contesta que lo va a pensar. En el sueño el sumo pontífice ve que el edificio de la iglesia se está ladeando hacia un lado tratando de caerse. Esta visión la entiende el pontífice y deduce que la iglesia se estaba derrumbando. Y en el mismo sueño vio que también había otro hombre, quien vendría a ser San Francisco de Asís,
quienes serían los encargados de llevar en sus hombros la iglesia por designio de Dios, para que no se cayera, con lo que le aprobó inmediatamente la solicitud que había hecho. Santo Domingo. Así se nota la mano de Dios en algunos aspectos del desarrollo de la iglesia, mandando a sus santos para que hagan su aporte oportuno y determinante. En el año 1216, Santo Domingo fundó la Comunidad de Predicadores, con tan solo 16 compañeros, que lo querían, lo estimaban mucho y estaban dispuestos a seguirlo en todo. Debido a su humildad y al don de misericordia que tenía, Santo Domingo le dio instrucciones y así todos iniciaron su labor evangelizadora. Esta labor tan ejemplar, el Padre Celestial la premiaría, ya que en tan solo unos pocos años habían crecido a más de 70 conventos de los dominicanos y a su vez cogieron fama en las grandes universidades, sobre todo en la de París y en la de Bolonia. Su fundador, o sea, Santo Domingo, le dio unas reglas para seguir, que le sirvió durante mucho tiempo. Una de ellas era que antes de iniciar la predicación debían dedicarse a estudiar y a meditar las enseñanzas de Jesucristo y las de la iglesia también. Luego, con gran entusiasmo, salían a predicar. Santo Domingo daba ejemplo, pues era quien encabezaba la predicación y enseñando el catecismo de la iglesia, a donde llegaban sin siquiera descansar después de las largas jornadas de caminata, demostrando que lo primordial era la enseñanza del Evangelio y sus mensajes. De igual forma lo hacían sus compañeros. Después de estas jornadas se colocaban a orar y a pedirle a nuestro Señor Jesucristo que les concediera la gracia de crecer en el amor a Dios y en la caridad hacia los demás hermanos, y de que les avivara el deseo de salvar almas. Ahora podemos narrar algunas de las proezas que hacía Santo Domingo. Cada año pasaba varias temporadas de 40 días, o sea, cuarentena de ayuno a solo pan y agua. Siempre dormía sobre duras tablas, caminaba por caminos pedregosos y en invierno sobre la nieve. No se cubría la cabeza ni por el sol ni por la lluvia. Ante los insultos no decía una sola palabra. Cuando llegaba mojado por la lluvia y el frío, prefería ir primero a orar al templo antes que cambiarse. A pesar de sufrir muchas enfermedades, seguía predicando y enseñando sin demostrar cansancio alguno. Antes, al contrario, siempre mantenía buen semblante, una cara alegre. Llamaba esto mucho la atención por esa característica, sin demeritar que en la noche muchas veces se la pasaba orando, casi que la noche entera. En temas mundanos hablaba poco, pero en cuanto a los de religión y de fe en nuestro Señor Jesucristo era todo lo contrario. Sus libros favoritos eran el Evangelio de San Mateo y las cartas de San Pablo. Los leía tanto que prácticamente se los sabía de memoria. Les recomendaba a sus discípulos que no dejaran de pasar ni un día sin leer siquiera una página del Nuevo o del Antiguo Testamento. Los que lo acompañaron dijeron que nunca cometió un pecado notable. Un día en Bolonia, en el mes de agosto del año 1221, a los 51 años, muy desgastado y sin fuerzas por sus agotadoras labores, y sin tener dónde recostar su cabeza, se trató de desmayar, a lo que sus compañeros lo cogieron y lo acostaron en un colchón. Y ahí fue donde terminó su vida en este mundo. 13 años después de haber muerto, fue canonizado. El Papa Gregorio IX lo declaró santo diciendo: de la santidad de este hombre,
estoy tan seguro como la de San Pablo y la de San Pedro. Su fiesta se celebra el 8 de agosto. Hasta aquí la vida de Santo Domingo de Guzmán. Los invitamos a seguir viendo la vida de nuestros santos católicos.